Hola, buen día a todos y todas. Me presento, soy Itzel Piña y hoy me acompaña mi compañero Daniel Ríos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Juntos les damos la bienvenida al podcast de Cholo Chisme. El día de hoy estamos acompañados de un experto. Si se quiere presentar, profesor. Hola a todos, a todos. Es el profesor Óscar Palacios, es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hoy vamos a estar hablando sobre la psicología de la sustentabilidad y también conoceremos cómo se vincula desde la perspectiva de la psicología de la salud sexual y reproductiva. A continuación, pues les vamos a dar un pequeño resumen de la reseña curricular del profesor. Él es doctor en Ciencias de la Salud Pública por la Universidad de Guadalajara, cuyo programa cuenta con el reconocimiento de competencia internacional por el CONACYT. Asimismo, es licenciado y maestro en Psicología por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde actualmente labora como asesor de prácticas profesionales y docente. Es educador en sexualidad integral, temática que ha sido su principal línea de investigación y con la que ha participado en congresos nacionales e internacionales, además de publicar en revistas indexadas y arbitradas en México y otros países. Cuenta con experiencia docente a nivel pre- y posgrado en instituciones como la Universidad del Valle de México, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Tangamanga, donde ha impartido cursos como psicometría, seminario de tesis, bioestadística, sexualidad humana, salud pública y psicología, entre otros. Bueno, para dar contexto, el profesor es expertise en el área de salud sexual reproductiva y pues este semestre supimos que imparte la materia de psicología de la sustentabilidad. Sí. Es el motivo por el que elegimos entrevistarlo y pues hoy vamos a conocer cómo es que se ha integrado en sus áreas de psicología. Ok, pues bueno, en primer lugar nosotros queremos dar un poquito de mayor contexto referente a los temas que abarca. Entonces, primero queremos retomar lo que viene siendo el concepto de psicología ambiental y para ello les voy a leer una definición quien nos la provee Moser en el año de 1991 y dice así: la psicología ambiental estudia al individuo en su contexto físico y social con el fin de encontrar la lógica de las interrelaciones entre el individuo y su entorno, poniendo en evidencia las percepciones, actitudes, evaluaciones y representaciones ambientales, así como los comportamientos y conductas ambientales que nos acompañan. Y seguido de esto también queremos retomar lo que viene siendo el concepto de lo que es la sustentabilidad, y esto me gustaría que me echara la mano. Sí, bueno, dentro de la psicología de la sustentabilidad pues tenemos que se interesa por el cuidado del medio físico y como la preocupación del entorno social como condición de desarrollo humano. También busca encontrar los factores que promueven el comportamiento del cuidado físico y del ambiente social pues en el que nos desarrollamos. Ahora pues nos gustaría que el profesor nos comparta una definición sobre la salud sexual y reproductiva. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, primeramente agradecer la invitación a todo el equipo de prácticas profesionales, a la maestra Leti también por la invitación. Bueno, ¿qué es la salud sexual y reproductiva? Bueno, la salud sexual y la salud reproductiva son conceptos que, si bien son diferenciados, son conceptos que están muy cercanos, ¿no? Y van muy de la mano. Si nosotros nos remitimos a lo que es el concepto de salud en general, ¿no? Siempre, o la definición que se ha adoptado desde ya hace tiempo, que ya tiene más de 50 años, según recuerdo, es que la salud siempre se relaciona a un estado de completo bienestar en el ámbito social, en el ámbito biológico, en el ámbito psicológico, ¿no? Claro. Entonces, la salud sexual y la salud reproductiva están muy relacionados respecto a lo que es esta definición, ¿no? La salud reproductiva se entiende como el estado de completo bienestar biológico, psicológico y social en materia de lo que es reproducción, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde lo que es este concepto, pues se tratan temas como, por ejemplo, lo que es el embarazo, el control de la natalidad, la infertilidad, el aborto, etcétera, ¿no? La salud sexual viene a ser, por decirlo, un concepto más amplio a comparación de la salud reproductiva, porque involucra otros aspectos que no son contemplados dentro de lo que es la salud reproductiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque la salud sexual se define como el estado de completo bienestar
físico, psicológico y social, pero en relación a lo que es la sexualidad, ¿sí? Entonces, Claro. cuando hablamos de lo que es relación a la sexualidad, pues la sexualidad prácticamente la expresamos a través de todo lo que somos, ¿no? Y de lo que pensamos, ¿sí? La sexualidad tiene que ver con la capacidad que tenemos para reproducirnos, ¿sí? Biológicamente, tiene con el ejercicio de nuestra maternidad o paternidad, tiene que ver con la manera en cómo nos identificamos sexualmente, tiene que ver cómo experimentamos el placer sexual y el erotismo en sí, tiene que ver con cómo nosotros nos vinculamos afectivamente con otras personas, ¿no? Entonces, abarca lo que son todos estos aspectos, ¿no? Lo que es la salud sexual. Ahora, particularmente cuando hablamos de salud sexual, no implica solamente la mera ausencia de la enfermedad, ¿sí? Porque estaríamos viendo la salud sexual desde una perspectiva muy parcial, ¿no? Muy reduccionista. Entonces, la salud sexual la vamos a ver que o se expresa a través, como lo habíamos comentado, de todo que sea de manera libre, ¿no? Que sea de manera libre, que sea de manera responsable de lo que es nuestras capacidades sexuales, ¿no? Como personas sexuadas, ¿no? Que somos. Ahora, la salud sexual también se ve de manera individual, sí, de manera particular, pero también se ve de manera social. ¿Qué quiere decir eso? Que hablamos de personas sexualmente sanas, pero también hablamos de sociedades y grupos sexualmente sanos, ¿sí? Claro. ¿Cómo sabemos o cómo nosotros sabemos si una sociedad o un grupo es sexualmente sano, ¿sí? Pues bueno, son aquellas sociedades, aquellos grupos que se preocupan precisamente por sus miembros, por sus individuos, por las personas y generan estrategias, acciones, políticas, programas en materia de salud sexual, ¿no? Entonces Claro. eso es lo que les puedo hablar de primera mano, ¿no? Okay. Pero la salud sexual y la salud reproductiva sí son cuestiones que son distintas, pero obviamente se relacionan de manera muy cercana. Okay. Wow. Bueno, es importante hacer estas definiciones sobre las temáticas que vamos a abordar pues el día de hoy. Y sin hacer esperar más a nuestro invitado, ¿qué les parece si comenzamos con la entrevista? Claro, que empiece el chismecito, ¿no? Que es a lo que venimos, ¿no? Sí. A fin de cuentas, esto se llama Cholochisme. Y pues bueno, para eso, en primer agradecerle por la definición tan completa. Creo que es algo que a simple, pues en una conversación tan casual no escucharías, ¿no? Que a final de cuentas, el propósito de este podcast creo que es el llegar a los oídos de todo el mundo y darles un poquito más de perspectiva de muchas cosas que normalmente a veces ni uno topa, ¿no? Pero bueno, como dices, no hay que retrasarnos más, vamos a empezar con el chismecito. Y pues bueno, el día de hoy, profe, lo tenemos aquí para que nos ayude a contestar algunas incógnitas que nos surgió a nosotros y yo creo que a todo el equipo, ¿no? Y pues bueno, la primera de ellas es que en primera instancia nos gustaría preguntarle cuál fue su impresión al ser notificado acerca de que impartiría esta asignatura. Claro. Miren, la verdad, y para ser honestos, que fue de imprevisto, ¿no? O sea, realmente no tenía contemplado dar lo que era la asignatura, dado, voy a ser sincero, porque es una temática que yo consideraba que era lejana, ¿no? Que era lo que se hacía, ¿no? Ajá. Entonces, en eso sí fue pues una sorpresa, porque era una rama de la psicología con la cual yo no había trabajado, ¿sí? Claro. Sí había estado obviamente relacionado con lo que es la temática, dado que su servidor pertenece a lo que es la Coordinación de Extensión y Responsabilidad Social, CERS, donde trabajamos obviamente lo que tiene que ver conceptos importantes como la sustentabilidad, como los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como la RCU, la Responsabilidad Social Universitaria, la psicología comunitaria y otros aspectos, ¿no? Que son parte importante para fundamentar teóricamente y conceptualmente lo que se hace desde la CERS, ¿no? Pero obviamente es distinto tener una aproximación muy por encima a aquí ya hacer cargo de un curso, ¿no? Entonces fue de sorpresa y también todo un reto, ¿no? Claro, eso es un reto en ese sentido, siempre estar a cargo de un curso en el cual pues uno no ha tenido cierta cercanía o expertise, pero siempre también hay que verlo pues de manera del otro lado de la moneda, ¿no? Verlo Claro. también como un momento de oportunidad, de crecimiento y que me ayuda precisamente a informarme al respecto. Y también algo que siempre procuro, pues es obviamente generar una construcción del conocimiento o de los conocimientos en conjunto con lo que son las y los alumnos, ¿no? Entonces también ha sido una experiencia grata porque a la par de que su servidor ha estado aprendiendo de lo que ha sido la temática, pues también las y los alumnos hemos estado construyendo conocimientos de manera conjunta.
Órale, que es muy interesante, ¿no? Tener este acercamiento a algo que normalmente no conoces o no estás muy relacionado, ¿no? A lo que habitualmente trabajas. Y bueno, nos menciona que ya había tenido previamente como un acercamiento a lo que venía haciendo la sustentabilidad. Nos gustaría que nos pudiera platicar un poquito así cómo fue que había tenido este acercamiento previamente a lo que viene siendo la sustentabilidad. Claro. Sí, la realidad, y como les digo, que es, para ser honesto en este sentido, es que con todo lo que se trata dentro de la CERS, yo soy pues el miembro que tiene menos tiempo, ¿no? En lo que es la CERS, apenas voy para, bueno, 1 año y medio que pertenezco, que me integré a la CERS. Un equipo pues realmente muy, pues es muy grato, ¿sí? Trabajar, y es muy gratificante trabajar con el equipo, con todo el equipo de la CERS. Y dentro, como les comentaba, dentro de la CERS hay ciertos aspectos o ciertos marcos que son importantes para entender el trabajo que tiene que ver con lo que es la extensión y la responsabilidad social, Claro. ¿no? Entonces, eso implicó que también, obviamente, como les comentaba, pues su servidor se informara sobre ciertas temáticas, ¿no? En particular. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de hacer también desde la CERS es siempre como clarificar y generar esta conciencia en las y los alumnos que meten prácticas con nosotros, es de que hay todo un trasfondo, ¿no? Que da sustento a lo que se hace y que tiene que ver con esto que comentábamos, ¿no? Con la sustentabilidad, con los ODS, con la responsabilidad social universitaria, con la psicología comunitaria, que dentro de estos precisamente pues hay marcos que son muy recientes, ¿no? La sustentabilidad, claro, pues si ya tiene una trayectoria, pues realmente es joven a comparación de otras ramas de la psicología, ¿no? Sí. La RSU, la responsabilidad social universitaria, que también toma mucho de lo que también viene siendo la sustentabilidad, también es algo muy, muy reciente, ¿no? Entonces, esa fue la primera aproximación, ¿no? Sin embargo, como les comentaba, ya adentrándome y haciendo conciencia y reflexionando sobre el trabajo que he hecho, pues un concepto sumamente importante precisamente en la sustentabilidad son los ambientes, ¿no? ¿Sí? Claro, sí. Nosotros de manera automática, cuando pensamos en un ambiente, generalmente pensamos como en el ambiente natural, en el ambiente físico, Sí, claro, ¿sí? que sí. Y dejamos de lado lo que son los ambientes sociales, Así es. políticos, culturales, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que sí he trabajado mucho con lo que han sido los ambientes sociales y culturales, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura y lo social e inclusive lo histórico son aspectos que influyen de manera importante en lo que es la manera en cómo nosotros asumimos y ejercemos nuestra sexualidad, ¿sí? Así es. Si la sexualidad nosotros la sacáramos de ese contexto social, cultural e inclusive histórico, no lo entenderíamos, ¿sí? Quedaría totalmente desmarcada de esos aspectos. Carecería ¿sí? de significado, ¿no? Sí, ¿no? Carecería de significado, ¿sí? O sea, tan solo si ustedes pensaran qué es el ser o ser mujer, qué es el ser varón, sin contemplar estos aspectos perderían sentido, ¿no? Todas las prácticas, conductas, pensamientos que tenemos, ¿no? En relación a esto. Y tiene que ver precisamente con esos ambientes, ¿no? Con esos ambientes que pues, precisamente se tienen que procurar, se tienen que cuidar, se tienen que mantener, ¿no? Porque influyen de manera importante en lo que es nuestro comportamiento. Sí, lo que mencionábamos sobre cómo desde la sustentabilidad, perdón, abarcábamos pues los ambientes sociales para el desarrollo humano. Claro. ¿Sí? Bueno, profesor, y a modo de chismecito, platíquenos aquí entre nosotros, ¿cómo fue su preparación al respecto de la materia? ¿Qué libros tuvo que checar? ¿Qué le cambiaría al plan curricular o algo así? Ok, bueno, la preparación fue pues como cualquier otra materia, ¿no? Que implica, es una materia que tiene que darse de manera responsable, entonces implica informarse, ¿no? Al respecto. En este caso sí, obviamente, dado de que pues uno no tenía mucho cercanía con la materia, pues implicó obviamente informarse. ¿Qué implicó? Investigar, es algo que pues, hago mucho en mis actividades, investigar en bibliotecas, investigar libros, ¿sí? Obviamente respetar la bibliografía que se sugiere en lo que es el programa de la materia, que tiene que ver mucho con lo que hace Corral, ¿no? De la Universidad de Sonora, que es uno de los referentes importantes a nivel, pues de hecho nacional e internacional, ¿no? Sí, lo claro. que es en psicología de la sustentabilidad. Implicó también obviamente buscar artículos, implicó también revisar lo que dicen las organizaciones, porque también establecen marcos importantes, documentos importantes que hay que checar. Entonces, pues implicó más que nada hacer eso, ¿no? Estar revisando.
esos aspectos. Ok. Sí, mira qué curioso, ¿no? Que mencione a Corral. Bueno, porque para aquellos que no estén muy relacionados al tema y bueno, para quienes son a personas externas, normalmente nosotros en prácticas trabajamos con este tipo de autores porque pues vaya que son puntos de referencia muy importantes, ¿no? Para lo que viene siendo esto de la sustentabilidad. Entonces, qué peculiar, ¿no? Casi que nos dice la maestra, hay que Ajá. aprendernos sus definiciones, entonces ya estamos Qué familiarizados con ellas. ¿Y tú de esto tuvo alguna complicación en cuanto a su preparación? Sí, claro, o sea, siempre adentrarse en un área nueva que está fuera de nuestra área de especialización, de expertise, por decirlo, sí, claro, siempre es un reto, ¿no? Bueno, aparte de eso, como les mencionaba, pues la psicología de la sustentabilidad realmente uno se da cuenta que es una rama muy joven, ¿no? Que surge en los 80s, a finales de los 80s, pero pues eso también se ve precisamente reflejado en la literatura que hay al respecto, ¿no? Entonces, sí ha habido literatura precisamente que muestra muchos de los aspectos que se tratan en la psicología de la sustentabilidad, ¿no? Los comportamientos o conductas sustentables, sí, que tiene que ver con la procedibilidad, tiene que ver con la austeridad, tiene que ver con la equidad, etc. Que sí ve que hay mucha literatura, pero el detalle que también, dado que es muy joven, todavía no hay como mucho consenso, ¿no? Y al respecto, y lo que invita precisamente es a estudiar más y que se definan más aspectos, ¿no? Claro, profundizar. Entonces, claro que en ese aspecto de la búsqueda, de la preparación, pues implica lo que es un reto, ¿no? Claro, sí, pues sí, es algo que no muchas personas tienden a tener esta cercanía y por ende pues hay pocos estudios que podamos decir de peso contundente, ¿no? Tal vez. O igual y sí hay más, pero precisamente como esta, no hay tantas personas, al menos considero yo, ¿verdad? Interesadas. Ajá, pues igual y es medio complicado el poder encontrar este tipo de archivos, ¿no? Claro. Pero bueno, continuando con nuestras preguntas, también nos gustaría que nos platicara, igual ya sabe, a manera de chisme, ¿no? A final de cuentas, pues es a lo que venimos. ¿Cómo es que esto se relaciona? ¿Cómo es que usted le ha encontrado esta relación con su área de expertise de lo que viene siendo, pues, ahora sí que la salud y sexual? Salud sexual y pues, la sustentabilidad, ¿no? Claro. Sí, como les comentaba, el tener la oportunidad de dar el curso me hizo precisamente reflexionar desde lo que hago, desde la docencia, desde la profesión, particularmente en la salud sexual, pues qué es lo que tiene o qué tanto se acerca a lo que es la sustentabilidad. Claro. De primera mano uno podría decir, pues bueno, no, realmente no creo que tenga mucha relación, pero la realidad es que sí, ¿no? La realidad es que sí tiene mucha relación en ese aspecto. Bueno, igual antes como de hablar en qué se relaciona, creo que en este punto sí habría como que hacer el énfasis que la sustentabilidad precisamente tiene que ver con lo que es este manejo de los recursos, no solamente físicos, no solamente naturales, sino también sociales, que precisamente pues de alguna manera no comprometan las necesidades o el bienestar de generaciones venideras o a futuro, ¿no? Entonces, claro que cuando hablamos en materia de sexualidad hay aspectos que tienen que ver con esos aspectos, ¿no? Como lo decía, como relacionado a lo que es la conducta proecológica, a lo que tiene que ver con la austeridad, el altruismo, la equidad, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, de primera mano, si habláramos como respecto a lo que es el ambiente físico, aquí podríamos hablar primeramente del manejo de los desechos que se hace, ¿no? ¿Qué tiene que ver con salud sexual? Pues bueno, cuando hablamos de salud sexual, obligatoriamente también tenemos que hablar de una promoción de la salud sexual de manera segura y responsable, de manera sana, ¿sí? Claro. ¿Y eso qué implica? Que promocionemos el uso responsable y adecuado de lo que son métodos anticonceptivos. Por supuesto. El detalle es que los promocionamos, pero no sabemos y qué pasa con esos métodos anticonceptivos después, ¿no? Que se ¿sí? desechan. ¿Cómo se hace que ese uso, qué implica el manejo, el desecho de ese tipo de recursos? O incluso cuánto material se necesita para crear pues un solo método, ¿no? Claro, sí. Entonces implica que también pensemos en esos aspectos, ¿no? Porque pues la realidad es que de alguna manera tengamos pues precisamente lo que son anticonceptivos pues más sustentables, ¿no? Precisamente. Claro. Hay estudios, sí, al respecto, no estoy muy informado, pero sí, por ahí he leído, así de manera muy breve, que obviamente, por ejemplo, anticonceptivos hormonales, claro que tienen un impacto, ¿no? En lo que son los ambientes. El uso de los preservativos, que es el método anticonceptivo más común, pues bien, también implica, hay cierta normatividad de cómo debe ser el desecho de estos mismos, ¿no? Claro. Generalmente los preservativos,
a donde van bueno, mira, para empezar, o sea, ese es un aspecto básico y que tiene que ver con nuestra conducta, probablemente, conducta sexual, Ajá. es cómo eliminamos el preservativo. ¿Sí? Entonces, el preservativo, obviamente, lo ideal es que después de la relación sexual, bueno, se retira con cuidado, se le hace un nudo. Bueno, estoy hablando del preservativo masculino, ¿sí? Sí. Se le hace un nudo, bueno, de preferencia le pone lo que es un pedazo de papel, ¿sí? Una toalla de papel o algo, y se deposita en la basura. ¿Sí? Sí. Hay gente que los tira al excusado, a los baños, y claro que eso genera un enorme problema en lo que son las cañerías, ¿sí? De drenar. Eso, para empezar. Segundo, ¿qué pasa con esos preservativos que no son utilizados? Sí, que caducan y por algo, porque hay enormes cantidades de lotes que no son utilizadas. Mira qué curioso, ¿no? ¿Sí? Uno normalmente no pensaría en ese tipo de cosas, ¿no? Normalmente pues va a lo que va y pues ya, ¿no? Pasa lo que sucede y ahí queda el asunto, pero no se pone a pensar en todo esto que pasa después, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa con esos grandes lotes? Pues bueno, generalmente terminan en vertederos, ¿no? Lo que pasa... Se entierran, ¿sí? Ya que se llena lo que es ese espacio, pues bueno, ya se cubren y bueno, es como ya posteriormente es destinado a otros fines, ¿no? Construcción de viviendas, construcción de espacios, etcétera, ¿no? Como tal. Pero pues claro que ese es un recurso que se queda ahí, que afecta lo que es el ambiente, ¿no? Sí. Lo ideal es que precisamente buscáramos opciones más sustentables, como en el caso que tiene que ver con el aspecto biológico de lo que es la sexualidad, como en el caso cuando hablamos de lo que es la menstruación, ¿no? La gestión de la menstruación, lo que algunos llaman como salud menstrual, lo que otras llaman como menstruación consciente, etcétera. En ese ámbito encontramos alternativas que ya son sustentables, ¿no? Por ejemplo, lo más conocido ahorita que está teniendo promoción, que realmente ya tiene bastante tiempo, es el famoso uso de la copa menstrual, sí, ¿no? Claro. Lo famoso de la copa menstrual, cómo ha venido precisamente a eliminar esta tendencia de querer utilizar productos de higiene o intimidad femenina, lo pongo entre comillas porque realmente es un aspecto, intimidad me refiero a que el hecho que han querido hacer como que no visibilizarlo, ¿sí? O sea, como decir que es algo que existe como escondidas, que no hay que mencionarlo, pero claro que hay que mencionarlo en ese aspecto. Entonces, precisamente ha ayudado a disminuir lo que ha sido el consumo de productos, ¿sí? Un aspecto consumista, ¿sí? De productos también que generan realmente un impacto a través de la producción, a través de lo que es el desecho, como lo que son toallas femeninas, como lo que son tampones, que bueno, pues también afecta no solamente lo que es al cuerpo de la propia mujer, sino precisamente también lo que es el ambiente, ¿no? Físico, natural en este caso. Entonces el reto está en ese sentido, precisamente que veamos si hay anticonceptivos que de alguna manera pueden ser sustentables. Actualmente ya se está viendo la opción de que ya también hay preservativos que son son biodegradables, ¿no? Entonces está en esa opción de que hay preservativos que después el ambiente hace su trabajo y desaparecen, ¿no? Y en cuestiones, ¿qué más? De hormonales, la verdad, no sé si hay ahorita como algunas opciones sustentables, pero sí se está viendo, por ejemplo, en el caso de los preservativos, ¿no? Qué interesante, ¿no? Como mencionaba, pues es algo que normalmente cuando uno pues, está en ese tipo de contexto, en esa situación, normalmente, pues como lo decía, no va a lo que va a pasar y ya no se pone a pensar en esto. Y como mencionaba también hace rato, ¿no, profe? Que es algo pues, relativamente nuevo, reciente o que está innovando apenas. Entonces, pues sería muy interesante, ¿no? O sea, como por ejemplo esos métodos hormonales, ver que en un futuro puedan aportar, ¿no? También a esto de la sustentabilidad, ¿no? Y justamente mencionó lo de la copa menstrual y luego acá. Sí, más adelante vamos a hacer un podcast sobre menstruación sostenible. Donde también hablaremos pues sobre estos productos y cómo pues impactan pues en el medio ambiente y en la mujer también. Pero ahora, profe, en lo personal, ¿cómo usted se ha sentido impartiendo esta materia de psicología de la sustentabilidad? Okay. Bueno, iba a tomar otros puntos, ¿los puedo retomar? Claro que sí, claro. Adelante. Aquí tengo para hablar de lo que nos quieran chismear, usted suéltele. Bueno, hacer solamente al respecto al ambiente físico, ¿sí? Ajá. También respecto a lo que es el ambiente social hay que considerar algunas cuestiones. Las condiciones de vida y las condiciones de salud, claro que son aspectos inherentes y esenciales a hablar de promoción de la salud sexual, ¿sí? Entonces, en ese sentido. A través de lo que es la promoción de la salud sexual, claro que buscamos que las personas tengan un mayor control
sobre lo que son sus condiciones de salud, en este caso de la salud sexual, ¿no? En ese sentido, o lo relacionado a la sexualidad. Para eso, claro que es esencial, claro que es relevante, claro que es básico que las personas accedan a una educación sexual integral, ¿no? En ese sentido. El que se promueva, porque todavía lo hay, y hay que hablarlo, el que se promueva lo que es una visión de la sexualidad basada en el prejuicio, basada en la ignorancia, basada en la desinformación, basada en la desigualdad, en la prohibición y la represión. Claro que eso también lo único que hace es que la gente se mantenga desinformada y precisamente se niegue el ejercicio o el acceso a lo que son los derechos sexuales, que son cuestiones sumamente importantes cuando hablamos de desigualdad, desigualdad social. Entonces, precisamente un problema muy relacionado a esta cuestión de la desigualdad, relacionado al ejercicio de los derechos sexuales y por ende a lo que es la educación sexual, es precisamente el embarazo adolescente y el embarazo a la temprana edad, ¿sí? Este fenómeno en particular, cuando hablamos de salud sexual, pues precisamente ha contribuido a que ciertas condiciones de desigualdad se sigan manteniendo, ¿sí? Un adolescente, y hablo de adolescente mujer, porque esto es un fenómeno, un problema que afecta particularmente a las mujeres, se ven más vulnerables por condiciones sociales y de género, ¿no? Entonces, un adolescente que tiene un embarazo a temprana edad, ¿sí? Obviamente tiene mayores probabilidades de dejar la escuela y por ende menores oportunidades a futuro de poder acceder a ciertas oportunidades laborales. Y esto lo que genera, pues precisamente es un ciclo de desigualdad, ¿no? Que también en la literatura lo que ha mostrado es que hijas e hijos de lo que son madres que se embarazaron a muy temprana edad, es muy probable que pues, también tengan un embarazo también a temprana edad, ¿no? Y se siga manteniendo lo que es este ciclo de desigualdad. Sí, es un ciclo generacional, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, y eso, ¿qué más? Respecto al ambiente político también, respecto al ambiente político institucional, no podemos hablar de salud sexual, no podemos hablar de promoción de la salud sexual, no podemos hablar de educación sexual si no hablamos del ejercicio y el respeto de los derechos sexuales, ¿no? Pues en ese aspecto, el Estado, claro que tiene que garantizar las condiciones para que nuestros derechos sexuales sean respetados y sean ejercidos de manera adecuada, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que se deben de generar políticas, se deben de generar programas, se deben de generar instancias, se deben de generar instituciones, espacios que realmente promuevan lo que es el respeto de estos derechos. Y de hecho ustedes tan solo piensen en lo que es la población adolescente y joven, es una población en la cual los gobiernos se han preocupado particularmente por lo que es su salud sexual, ¿no? Entonces claro que ahí también tiene que ver con lo que es el ambiente político. Ahora, y finalmente con lo que es también el ambiente económico, también la salud sexual y la sexualidad también tiene que ver con aspectos económicos, ¿no? Sí. Claro. La salud sexual, claro que genera ingresos y claro que te invita al consumo, ¿no? En distintos aspectos, desde lo que es, ya lo hablamos de lo que métodos de control de natalidad o métodos anticonceptivos, hasta por ejemplo que tú le compres un regalo a tu pareja, por su cumpleaños, por el aniversario, por lo que quieras, ¿no? Que tiene también, la vinculación afectiva también tiene que ver con eso, ¿no? Con la sexualidad. Entonces, en este sentido, precisamente, pues la sexualidad también invita a lo que es el consumo, ¿no? Y a la oferta también de ciertos productos. La idea también aquí es buscar también productos que sean sustentables, que sean amigables con lo que son los ambientes, como ya lo mencionamos, por ejemplo, de los condones biodegradables, ¿no? Pero, por ejemplo, también, y lo que también se está sacando recientemente, y es muy interesante, también son juguetes sexuales sustentables, ¿sí? Entonces, ya ahorita también estamos encontrando iniciativas como, por ejemplo, de que haya juguetes sexuales que utilizan energía solar, ¿sí? Que haya juguetes sexuales que, por ejemplo, pues sean biodegradables, de hecho, sí. O inclusive hay también algunas opciones donde, bueno, si tu juguete sexual ya murió, ¿sí? ya no tiene función, tú lo que haces es que puedes gestionar con la empresa de, ¿sabes qué? Pues te voy a dar el juguete sexual que ya murió, ya no sirve, y tú me haces un descuento, ¿no? Entonces, en ese sentido, el placer sexual y el placer erótico, claro que también puede ser sustentable, ¿no? Son aspectos muy peculiares, ¿no? O sea, que normalmente no contemplaríamos. Y, por ejemplo, esto de la parte económica, pues sí, ¿no? Uno normalmente, digo, fue algo que se me ocurrió ahorita,
de los condones, de los preservativos que, pues bueno, están obviamente sí puedes comprarlos en cualquier farmacia y demás, pero en instituciones de salud pública pues te los pueden proporcionar, ¿no? Pero pues bueno, como estábamos mencionando hace rato, ¿qué pasa con la gente que nada más los desecha así como se va, ¿no? Y, no sé si habría que crear una especie tal vez de regulación o algo por el estilo. Es muy, muy extraño, ¿no? Bueno, no sé, se me ocurrió ahorita todo este tipo de cuestiones porque, pues sí, no, o sea, normalmente las indicaciones son estas, ¿no? Las que nos comentaba el profesor. También lo que, pues solo lo que nos enseñan es cómo a ponerlo, pero no el qué pasa cuando lo desechamos, o qué ocurre con el producto, pues ya cuando se desecha. También otro aspecto importante que ahorita mencionó sobre lo económico es que, bueno, he visto o he escuchado que surge como esta desigualdad también económica en el aspecto de los preservativos masculinos, del por qué a las mujeres no se les regala, o incluso del por qué pues en esta cuestión de las toallas femeninas también no se regala cuando es un aspecto biológico, ¿no? O sea, no es como que pague porque me va a llegar mi periodo, perdón, o algo así. Entonces también creo que esto es una desigualdad económica, así como lo mencionamos. Y a su vez, cómo todo esto repercute de manera directa o indirecta en lo que viene siendo el medio ambiente, en el tema de ser sustentables. Por ejemplo, esto de la copa menstrual, yo desde que la escuché y me informé un poquito de lo que era y todo, pues es una opción súper viable, ¿no? O sea que, claro, como estábamos mencionando este tema de la desigualdad, de la económica, y a veces los recursos que una propia persona puede tener, a veces no es tan fácil que alguien pueda acceder a ellos, pero pues bueno, creo que ya cuando uno tiene esta oportunidad de tenerlo, pues resulta ser una opción completamente sustentable, ¿no? Muy buena alternativa. Y son muy buenos puntos y que dejan mucho que pensar, ¿no? De reflexionar. Sí, claro. De hecho, respecto a lo que comentabas, es cierto, ¿no? Estos aspectos de desigualdad, que hay cuestiones más complejas, más estructurales, que implica diferentes sectores, como precisamente hablamos del embarazo adolescente a temprana edad, pero también de aspectos muy puntuales, precisamente como comentas, de lo que es el acceso a un preservativo, ¿no? Sí. El acceder a un preservativo masculino, claro que es mucho más fácil, ¿no? Es más sencillo. De hecho, la promoción al sector salud es más fácil que tú vayas, quiero un preservativo, quiero un condón y te den preservativos masculinos, ¿no? El preservativo femenino, pues realmente es algo que no es muy promocionado y que incluso es más caro, ¿no? O sea, tú con lo que compras un preservativo femenino, compras 3, 5, 6 preservativos masculinos, ¿no? Y eso también es un aspecto que limita, que tiene que ver con desigualdades económicas y también desigualdades de género. Sí, también creo que implica mucho en este aspecto de pues a los hombres les regalan el preservativo, y también se vincula con este problema del embarazo adolescente, ¿no? O sea, claro, cómo es que el preservativo es regalado y pues hay más embarazos, pero por ejemplo si una mujer se cuida, pues es más caro cuidarse, tanto con hormonas, con un condón, con el implante, o sea, lleva todo también el desgaste pues físico y emocional, ¿no? Sobre todo estos métodos anticonceptivos en las mujeres. Claro. Wow, uno para chismearle a la gente, ¿no? Que normalmente tal vez no esté acostumbrada a escuchar este tipo de cuestiones. Pero bueno, ¿te parece si continuamos con la entrevista? Bueno, ahora sí, dentro de lo personal, profe, ¿usted cómo se ha sentido pues impartiendo esta materia de psicología de la sustentabilidad? Pues ha sido muy diverso, ¿no? La manera como me he sentido. Obviamente en algunos momentos confundido, en algunos momentos motivado, ¿no? También en algunos momentos también incapaz, ¿no? Pues claro que también es válido reconocer eso, pero ha sido muy diverso, ¿no? Siempre trato que sea de manera motivada, a que me genere a seguir informándome, a seguir construyendo el conocimiento conjunto con lo que son las y los alumnos, pero ha sido de manera muy, muy diversa, la verdad. Okay. Y bueno, también dentro de esto, ¿cómo usted ha percibido el interés de la asignatura en los alumnos pues de psicología? Fíjate que yo creo que he visto que lo han recibido de manera muy, muy, muy buena, ¿sí? Realmente veo que sí hay una preocupación genuina por las y los alumnos por los aspectos ambientales, ¿sí? Y que precisamente los lleva a que adopten comportamientos pues que precisamente
procuran el cuidado, ¿sí? Y el mantenimiento de los ambientes, ¿no? Aquí la cuestión no sería cambiar, sino más bien sería ampliar precisamente la perspectiva o el concepto que tienen de ambiente, ¿no? Generalmente lo piensan que tiene que ver solamente con lo que es el cuidado del ambiente físico o el natural, ¿no? También. Entonces, pero he visto que lo han recibido de manera muy buena, ¿no? Y se ve que es un interés, es una necesidad que realmente sienten. Ok, y bueno, de hecho, ya que menciona esto, nos gustaría que en términos de la población así en general, y no solo a lo que corresponde a la comunidad estudiantil, que dígase puede ser la USLP o cualquier otra comunidad universitaria, ¿considera usted que los temas ambientales y sustentables deberían de tener una mayor difusión, una mayor, pues sí, difusión, propagación? Y de ser así, el por qué nos gustaría que nos chismeara así un poquito. ¿Qué opina al respecto? Sí, claro, creo que esto obedece a una preocupación de todas y todos, que sería algo por lo cual deberíamos de tomar más iniciativa, porque pues realmente hay que reflexionar sobre el impacto que estamos generando como personas en el ambiente, ¿no? Y también pues asumir la responsabilidad ante estos actos, ¿no?, que estamos llevando. Esto obviamente obedece a aspectos propios de cada persona, pero también se ven involucrados distintos sectores, ¿no? No hay que quitar también la responsabilidad que tienen distintos sectores. Y en ese sentido creo que las universidades, no solamente voy a hablar de las universidades, no solamente de la USLP, ¿sí? De esta casa de estudios, sino las universidades en general, claro, pues obviamente que deberían de preocuparse más por estos aspectos, ¿no? Por la formación, por la investigación en lo que son estos tipos de temáticas en particular. Afortunadamente y orgullosamente aquí en la USLP pues tenemos ciertas iniciativas que precisamente han visibilizado esta necesidad y esta problemática, como por ejemplo está el posgrado de Ciencias Ambientales, ¿no? Precisamente, que hace mucho trabajo en materia de esto. También lo mencionábamos, la misma CERS, se trata de hacer algo desde aquí, desde la propia CERS, de la Coordinación de Extensión de Responsabilidad Social, y obviamente el trabajo que hacen ustedes, ¿no? Que hacen ustedes y que hace la maestra Leti, creo que es algo de reconocerse, que es algo importante. Gracias. Y que es algo que están visibilizando, creo que es algo muy importante, y algo por lo cual deberían de sentirse pues muy orgullosos, ¿no? Con ese aspecto. Entonces, claro que sí. Iniciativas se están haciendo, ¿no? Se están haciendo. Sí falta más, ¿no? Falta más en ese aspecto, pero claro que las iniciativas que se están tomando desde a nivel universidad, tanto aquí en la facultad, son muy buenas, ¿no? Okay. Bueno, ¿y hay algún tema en particular que a usted le haya causado algún impacto? O sea, un tema de la sustentabilidad. Pues todo lo relacionado a la salud sexual, ¿no? Sí. Y la sexualidad, ya cuando comiences a relacionarlo, a indagarlo, a investigarlo, claro, ¿no? Que dices, sí, no lo había visto desde esta perspectiva, ¿no? Okay. Como tal. Sí, claro que eso te causa como un impacto. Les digo, desde aspectos muy cotidianos a lo mejor, que es como, por ejemplo, qué se hace con un condón, ¿sí? Cuando es desechado, cuando no es utilizado, hasta aspectos más complejos que te hablan de desigualdades, ¿no? Desigualdades ante las cuales uno tiene que pues accionar, ¿no? De alguna manera, proponer, solucionar, aportar. Sí. Bueno, y desde su punto de vista, ¿qué sería necesario implementar para fomentar un mayor interés o acercamiento en la comunidad universitaria, y hacia qué temas o cuestiones relacionadas con la sustentabilidad? Pues yo creo que ahí está precisamente el reto, ¿no? Claro. Hacemos mucho y ustedes hacen mucho, obviamente divulgando la información, ¿no? Tratando de sensibilizar al respecto, pero el reto yo creo que es precisamente que esto se vuelva algo como intrínseco, por llamarlo, ¿sí? A las mismas personas, a las mismos estudiantes, a nosotros como profesoras y profesores, ¿sí? A la misma institución, ¿no? Que debería ser algo como inclusive propio de los valores, ¿no? De una institución, de la persona. Entonces yo creo que sería eso, el lograr que estos aspectos sean vistos como algo intrínseco, ¿no? Algo que ya está dado, ¿no? O sea, una preocupación por los ambientes realmente genuina, que realmente es algo, ¿no? Que ya está dado y no tendría por qué a lo mejor cuestionarse, o no tendría por qué de alguna manera llevarse de otra manera, ¿no? Pero yo creo que es el reto, de qué manera podemos hacer que sea intrínseca, ¿no? Cómo se puede integrar a nuestros propios valores, a nuestra propia cotidianidad.
Sí, claro, que ya vaya implícito, ¿no? Que ya no lo veamos como, Implícito. lo voy a hacer Ajá. así como de que, porque me lo están diciendo o porque, es porque es por algo bueno, ¿no? O sea, sino que simplemente ya sea algo que haces porque, pues sí, ¿no? O sea, ya va implícito, ya es algo que normalmente, cotidianamente harías, ¿no? Entonces, muy, muy buena respuesta, muy interesante y pues habrá que checar, ¿no? Cómo se puede implementar. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros todos estos aspectos pues muy importantes que ha mencionado. Ahora lo queremos invitar a una actividad que se llama la huella ecológica. Para esto nos va a ayudar Fanny. Fanny ya apareció una vez en nuestro podcast. Y pues si gustas pasar, Fanny. Si gustas tomar lugar. ¿Tomo el equipo? Ok. Tengo que llenar aquí un formulario, ¿verdad? Bueno, para poner en contexto, la huella ecológica, pues es un instrumento. Bueno, la huella ecológica es un instrumento que pues nos ayuda a ver cómo es que el medio ambiente es afectado por nosotros. Este concepto fue propuesto por primera vez en 1996 por William Rees y otro colaborador que ya no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, pues es una herramienta que nos permite determinar cuánta capacidad de espacio se necesita, tanto marino como terrestre, para poder producir los bienes y pues todos esos elementos que consumimos, y también el espacio que se necesita para absorber estos desechos. Esto de manera pues con las tecnologías actuales. Pues es esto. Y bueno, justamente la actividad radica en esto. En estos momentos el profesor Oscar está ahorita realizando lo que viene siendo por medio de un portal que de hecho se los vamos a dejar en la descripción para que ustedes mismos también lo hagan, ustedes también revisen su propia huella ecológica, porque como ya nos mencionó Fanny, pues sí, no es es una herramienta que nos permite ver qué tanto impacto estamos teniendo en lo que viene siendo el medio ambiente. Entonces, pues bueno, justamente consiste en una serie de preguntas que por medio de la respuesta que nosotros proporcionamos nos va calculando qué tanto vamos afectando, qué tanto deberíamos de cambiar, y pues al final nos va arrojando pues este resultado, ¿no? Entonces pues es algo muy, muy peculiar que yo creo que todos deberíamos de hacer, ¿no? Porque bueno, ya por ahí lo hicimos nosotros previamente. Sí. Pues, a mí me salió algo, pues no esperaba mi resultado, porque bueno, justamente estas preguntas consisten en, por ejemplo, qué tantos electrodomésticos tienes en casa, qué tal vez medios de transporte utilizas, qué tan seguido, no sé, puedes estar utilizando las luces, qué tan... Pues sí, ¿no? O sea, todo este tipo de cuestiones. Pues, ¿cuánto consumimos, no? De tanto productos, alimentos, como el transporte, y cómo impacta, pues, en esto. También, déjate digo un dato chismoso, Dani. Échalo. Que, pues, la huella ecológica de cada ser humano, de cada persona, es de 2.7 hectáreas. Pero nuestro planeta solo es capaz de otorgarle a cada uno de nosotros 1.8 hectáreas. Chale. Sí, o sea, entonces sí, pues es mucho. También como lo vimos, nuestra huella ecológica pues es bastante, y te da como, bueno, de manera personal a mí sí me impactó, porque igual no es como que lo más mínimo que piensas que no tiene como un impacto, sí genera pues esto así como que un daño al ambiente, ¿no? Claro, sí, te digo, uno normalmente pensaría que es que yo creo que todos tenemos como que este pensamiento de que no, sí estoy siendo como precavido, sí estoy apagando las luces, no estoy consumiendo tanta electricidad o este tipo de cuestiones, y ya después de que utilizas una herramienta como esta, pues es cuando te das cuenta de chin, creo que no era como yo pensaba. Y entonces, pues bueno, al menos también fue mi caso, ¿no? O sea, yo estaba contestando justamente digamos que es como un test para aquellos que tengan como la curiosidad de saber cómo es. Digo, a final de cuentas va a estar en la descripción, y nos gustaría que, de ser posible, en los comentarios nos dejaran cuál es su huella ecológica. Ya sabemos cuál es el promedio, más o menos, de cuál es. A mí me salió 2.5, lo acepto, lo reconozco, soy culpable, pero bueno, creo que a final de cuentas para esto nos sirve, ¿no? Para darnos cuenta del impacto que estamos teniendo y las cosas que deberíamos de cambiar, ¿no? O sea, porque... Por ejemplo, ¿qué tal el transporte público? Digo, ahorita en tiempos de COVID, pues es algo, pues, digámoslo riesgoso, ¿no? O sea, por lo de la sana distancia y demás. Pero a final de cuentas, pues, ya que lo piensas bien, pues es una opción que ayuda a reducir
pues, el uso de un automóvil, de un carro propio, ¿no? Sí, y compartirlo, ¿no? O sea, Ajá. digo, vas con una persona hacia una ruta, pues que igual tal vez no al mismo lugar, ¿no? No al mismo destino, pero pasan por la misma ruta y pues dices, oye, pues yo te llevo, ¿no? Nada me cuesta, vamos para allá, te veo en tal punto, paso por ti, te dejo allí, ¿no? Sí. Y ya creo que con esto estamos de hecho teniendo pues un gran impacto, ¿no? Digo, el transporte público pues sí, son muchas personas y pues ayuda más, pero digamos que en el caso de las personas que pudieran tener como pues vehículo propio y así, y que dices, ¿sabes qué? Pues nada me cuesta, pues implementarla, ¿no? O lugares cercanos, pues ir caminando, porque yo conozco, sé de personas, ay, el chisme, ¿verdad? El chisme. Sé de personas que van a lugares que quedan a menos de 5 minutos. No, voy a ir en el carro. Sí. Y entonces como de, bro, ¿por qué vas en un carro en un lugar donde fácilmente puedes ir caminando? Puedes pasear a tu perro si es que tienes mascota. Y pues te evitas todo para empezar, la contaminación, ¿no? Que es lo que nos importa. Pero también el consumo, es un consumo para ti, o sea, porque al final de cuentas pues estás gastando pues, gasolina, que no es como que la regalen, ¿verdad? Sí. Entonces pues es algo como que cositas pequeñas, tan habituales que estamos acostumbrados y que no las vemos así como tan perjudiciales, pero que poco a poco podemos ir cambiando. Ajá. Sí, yo creo que es algo muy, no sé, es como muy mágico. Ajá, también como algo también interesante es como el impacto del comer carne también pues se marca en tu huella ecológica, ¿no? Porque pues la ganadería la ganadería es como uno de los sectores económicos que más gasta el uso del agua. Pues cuestión pues para mantener a todo el ganado, el proceso de la carne, también pues sí, no, o sea, no los invito así a que ustedes no coman carne, pero sí como que reducir el consumo de alimentos pues de producto animal, que pues que de alguna manera si ustedes comen carne todos los días, pues reduzcan este consumo. Igual hay otros alimentos que tienen como las mismas propiedades de la carne, por los que los pueden sustituir, entonces pues también es un gran consejo para ustedes. Sí, es como lo que platicábamos en el episodio anterior, ¿no? O sea, de estas empresas que independientemente del sector que pertenezcan, pues tienen una repercusión muy grande. Por ejemplo, ya nos platicaba nuestra compañera Liz de estas empresas en la cuestión de la moda, ¿no? De la ropa, todo el consumo de agua, de recursos que se utilizan para fabricar pues, todo este tipo de elementos, y pues que de una forma u otra tienen un gran impacto en lo que viene siendo pues la naturaleza, ¿no? El medio ambiente. Y entonces pues sí, son cositas que poco a poco podríamos ir cambiando y que de verdad tendrían un impacto. Ahora sí que como lo mencionaba el profe Oscar, yo creo que es cuestión de sensibilización, de hacer entender como que a los demás, de irlos acercando poco a poco. Y pues bueno, ¿cómo vamos? Acá está, ya, sí. ¿Ya terminamos? 31.95, ¿qué son las AC? ¿Qué es eso? ¿Cuál? ¿Globales? ¿O cuál es? ¿Cuál se supone que es mi resultado? Sí, son 31.95. Oh my god. Bueno, no, de hecho sí, ahí está. 31.95. ¿Es el resultado del profe? Oh my god. ¿Cómo se siente al tener este resultado, profesor? No, muy apenado, ya córtalo. Corte, toma 2. ¿Sí es pero no es el de arriba? No, ¿verdad? No, sí es ese. Chan, chan, chan. Escucha nuestro podcast para reducir la huella ecológica. Ese tip le doy porque su amigo soy. Qué denso. Va. ¿Sí? Bueno, pues por lo visto ya casi terminamos, ya estamos terminando, solo queda mencionar pues que le agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación al podcast. Y bueno, como conclusión, en nuestro tema nos toca enlazar esto hacia las conductas proambientales, como ya el profesor había mencionado unas, que es la austeridad, pues la equidad, y nosotros también tomamos en cuenta que es el aprecio por la diversidad, por los distintos grupos sociales a los que va la promoción de la salud, y el altruismo, ¿no? De esto de que pues
nos gusta o nos genera un gran impacto, pues que las demás personas sepan cómo deben de cuidarse, desde qué tipo de situaciones tienen que hacerlo, todo esto referente a la salud sexual. Entonces, ¿algo que quieras decir, Dani? No, pues que ahora sí tuvimos un chismecito bastante extenso, bastante lleno de información y de conocimiento, de datos muy chismosos por ahí. Y pues bueno, ahora sí que la invitación a todos, en primera que escuchen nuestro podcast, profe, escúchenos. Y en segunda, pues a que hagamos conciencia, ¿no?, de todo este tipo de cuestiones que van relacionadas a la sustentabilidad, dígase del área que sea, en este caso, pues de la sexualidad, ¿no?, de empezar a tener un poquito más de conciencia de todo este tipo pues de elementos, de sectores que empiezan a tener impacto contundente en lo que viene siendo la sustentabilidad. Y pues nada, y yo creo que igual agradecerle nuevamente por parte de mi compañera y de todo el equipo por haber aceptado nuestra invitación. Ahora es que sí que fue un gustazo tenerlo aquí, pues esperemos nuevamente en algún futuro tal vez volver a chismear aquí con un cafecito, con lo que guste. Total, ya vimos que sí se presta. No, gracias a ustedes por la invitación. Igual felicitarlos por el trabajo que se está haciendo, ¿no? Implica un esfuerzo considerable, ¿no? Se ve, entonces felicitarlos a ustedes y a la maestra Leti por la iniciativa que están teniendo, ¿no? Y con gusto, cuando gusten, echamos más chisme, así que yo encantado, sin ningún problema, ¿sí? Y sí me comprometo sí me impactó el resultado, sí me comprometo a tratar de integrar cambios, ¿no? Ya en un Pinky promise. Hecho. Sobres, ya está. El próximo año vuelve a hacer su huella ecológica y nos comenta el resultado. A ver qué tal cambia. Me comprometo. Perfecto, pues bueno, no se olviden de sintonizarnos, de seguirnos en todas nuestras redes sociales de Cholo Chisme, los podcasts, Spotify, Google, todo. Ya está. Y pues bueno. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.